un nacimiento, un movimiento. Un nacimiento de un nuevo ser en Cristo y un movimiento de seguir en su camino. Yo creo que hacerme entender lo que es la providencia silenciosa, porque en mi familia hemos tenido diferentes tipos de crisis y Dios siempre se ha manifestado de forma silenciosa. Siempre hay un movimiento que uno no espera, que se abre una puerta, encontramos una oportunidad y no es lo más guau que uno espera, pero es algo tan silencioso que tú te das cuenta que Dios está ahí moviendo sus fichas con lo que va pasando y dándote una respuesta. Entonces, para mí, ese movimiento sutil que hace Dios es lo que más me ha impactado este año. El principal movimiento que hizo Dios en mi vida fue darme fuerza para creer en mí misma y crecer como deportista. Podemos empezar a ver a Dios de gloria en gloria y esos movimientos que causó en mi vida han bendecido mi vida, mi familia, mi trabajo y a las personas con las que puedo compartir todos los días. Dios me ha sorprendido de una manera inimaginable por medio de mis hijas. El amor que ellas me brindan es el mismo que yo deseo brindarles a ellas y a otros niños. Es inexplicable todo lo que Dios me ha sorprendido a través de mi hogar, de mi trabajo, y todo eso me ayuda para poder brindar eso mismo a los niños, a servir con amor, a servir con excelencia, a servir para mostrar que es Dios quien habita en nosotros. Dios se ha movido de una manera tremenda porque en mucho tiempo de conocer del Señor, puedo decir que hasta ahora lo estoy viviendo y mi vida es otra. Un nacimiento, un movimiento. El movimiento ha impactado mi vida y la vida de mi familia en el conocer a profundidad la palabra de Dios. Tú puedes leer todos los días un párrafo o un versículo de la Biblia y todos los días entenderlo de manera diferente, porque entiendo que en movimiento en nuestra iglesia hay revelación profunda de la palabra de Dios. Y ese ha sido el nacimiento y el movimiento que Dios ha hecho en mi vida y en la vida de mi familia. Dios me movió a ganar almas a través de un testimonio, de poder evangelizar, predicar y digamos que es como la motivación más grande que tengo en este momento. Me ha ayudado a fortalecer mi fe muchísimo porque en comunidad, como hemos creado una familia en la iglesia, a través de los diversos retos que hay en la iglesia de cada familia y cómo nos apoyamos los unos a otros, he podido ver este mismo movimiento en cada uno de ellos, entendiendo que Dios no siempre será el más ruidoso, pero siempre estará ahí con nosotros. El principal movimiento que hizo Dios en mi vida fue buscarlo a Él por medio de mi madre, llegar a Él y colocar como propósito primordial
un hogar, una familia. Eso me motiva a ser una mejor maestra y también una mejor persona. Nos movió a unirnos, a luchar siempre en familia, a permanecer en las luchas, en la enfermedad, en la salud, en todo momento, luchar juntos. Y pues estar pegado siempre de la mano de Dios. El cielo y los ángeles se detienen, la gloria de lo alto desciende, anunciando a Cristo el Señor. Una estrella, cielo estrella brilla y proclama, ya es la hora de su llegada, todos nos movemos a Él. Mis ojos pueden admirar su belleza, nada iguala a su grandeza, su ternura y esplendor. Los hombres sabios y también los pastores, por todas las generaciones, en su nombre proclamarán. Hoy nos mostramos, vino el Cordero de Dios. El Verbo se hizo carne, la gloria se extendió, en el pesebre la promesa de mi Salvador. Jesús mi Redentor, iglesia una voz. Hoy nos movemos hacia ti, hoy nos movemos hacia ti. A Cristo, hoy nos movemos a Cristo. Lo reconocemos, ha nacido el Salvador. Es Cristo la razón que hoy celebramos. Hoy nos mostramos, vino el Cordero de Dios. Aleluya, hoy nos movemos hacia Él porque Él es la promesa, Él es la victoria. Hoy nos movemos hacia ti. 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 Sí. Dale un aplauso fuerte.
Vamos, denle un aplauso fuerte a nuestro equipo de Movimiento Worship. Quiero decirles que esa canción es composición 100% de nuestro equipo de casa. Así que merece un aplauso nuestro equipo de alabanza, de adoración, escribieron esta canción. Y ha sido... ¿Cuántos les gustó la canción? ¿Cuántos les gustó la canción? Qué linda. Y hoy, esta mañana, como es una celebración especial de Navidad, hoy tenemos un formato diferente. Por eso hoy vamos a estar los 6 pastores de casa compartiendo la palabra y haciendo una reflexión sobre lo que es la Navidad. Usualmente en esta época la Navidad ha perdido su valor en el sentido de qué es lo que celebramos. Y hoy lo que queremos trabajar junto con todo el equipo pastoral y el deseo que tenemos con el equipo pastoral es poder hoy nosotros traer de nuevo al corazón de la iglesia qué fue lo que sucedió en la Navidad, y quisimos con los pastores darle un enfoque desde la Trinidad. Pocas veces hablamos acerca de, siempre buscamos cómo nos movemos a Dios, cómo buscamos a Dios. Usualmente la gente en estas fechas dice, hay que buscar a Dios, hay que ir a Dios, hay que buscarlo, hay que acercarse. Pero pocas veces pensamos que cómo fue el movimiento de Dios hacia nosotros. Y por eso hoy lo que queremos hacer es que podamos entender un poco cómo fue ese movimiento de Dios, el Dios Trino, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo que se acercó a nosotros. Pero antes de comenzar, queremos comenzar con una oración, así que queremos invitarlo a que se ponga de pie. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta mañana, por este tiempo. Y vamos a entrar en lo que tenemos preparado esta mañana. Padre, te damos muchas gracias por darnos un día más de vida, por darnos tu gracia, tu favor, tu misericordia a cada uno de nosotros, por permitirnos hoy llegar hasta acá para adorar, para alabar, para exaltar tu nombre, Señor. Gracias porque estamos seguros que ha sido solo tu bondad la que nos ha ayudado a llegar hasta acá hoy. Y hoy te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón para escuchar la verdad de tu palabra, y damos gracias a ti, Señor, por darnos el privilegio de ser tus hijos, Señor. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sean para ti. Tú eres el único Dios vivo y verdadero. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Y quiero que saludes antes de sentarte. Saluda a 3 o 4 personas que tengas ahí cerca. Dale la bienvenida a alguien a casa. Dile qué gusto verte, qué gusto que estés acá con nosotros. ¿Sí? Eso está chévere. La Navidad entonces y lo que celebramos es el nacimiento, pero por eso le llamamos a este día especial hoy, a esta celebración de Navidad, un nacimiento, un movimiento, porque lo que queremos sembrar en el corazón de ustedes hoy es que no solamente fue un nacimiento, sino que todo lo que es Dios se movió para que el Hijo pudiera nacer en el pesebre. Así que lo que queremos desarrollar esta mañana es que la Navidad es un movimiento de Dios hacia nosotros. La Navidad es Dios se movió hacia nosotros, no nosotros hacia Él. Y por eso queremos comenzar desarrollando la idea de cómo se movió la Trinidad, cómo se movió el Padre, cómo se movió el Hijo y cómo se movió el Espíritu Santo. Por eso comencemos entonces con lo que es Dios Padre, nuestro Dios Padre. ¿Cómo estuvo involucrado el Dios Padre en la Navidad? Dios, en su deseo soberano, tenía un plan. Cuando leemos nosotros Génesis capítulo 3, verso 15, tú te vas a dar cuenta que en Génesis 3:15, el deseo de Dios desde el huerto era que Dios iba a levantar del vientre de la mujer una promesa que iba a vencer al enemigo. Ya desde Génesis, Dios tenía un deseo de enviar una promesa. Dios planea el plan de salvación y promete un Mesías que iba a nacer de una mujer. Pero más adelante Isaías capítulo 7 verso 14 reafirma esa idea. Isaías capítulo 7 verso 14, el profeta Isaías nos dice que la promesa y el deseo de Dios es que Dios nos iba a dar una señal, y es que la virgen concebiría y daría a luz un hijo y lo llamarían ¿cómo? Emmanuel, Dios
con nosotros. Así que desde el inicio Dios tenía un plan. Los profetas del Antiguo Testamento lo anunciaron. El profeta Isaías, que quizás es el profeta mesiánico más importante, hablaba de la venida de un Mesías. Pero no solamente Dios lo prometió, sino que Dios dirigió todos los acontecimientos de la historia para que su hijo naciera. Cuando nosotros vemos Lucas capítulo 3, verso 23 en adelante hasta el 38, ustedes se van a dar cuenta que toda la genealogía de la gente de donde viene Jesús, todos los hombres vienen del huerto. Por eso en la pantalla les va a aparecer en primer lugar Lucas 3:23, donde aparece que Jesús tenía 30 años y era conocido como el hijo de José. José era hijo de Elí, y de ahí hacia abajo viene una serie de personas hasta llegar al verso 38. Y en el verso 38 se nombra al descendiente del que viene directamente Jesús. Y dice en el verso 38, Cainán era hijo de Enos, Enos hijo de Set, Set hijo de Adán, Adán hijo de Dios. O sea que el escritor Lucas, que además era médico, se toma el trabajo de hacer toda la genealogía para llegar desde Adán hasta Jesús y demostrarnos que Dios había orquestado todo para que su hijo naciera en el tiempo preciso. Mateo capítulo 1, verso 22 y 23 dice que lo que sucedió en el Nuevo Testamento es un cumplimiento de lo que ya leímos en Isaías. Todo esto sucedió, dice Mateo, para que se cumpliera lo que dijo el profeta, y lo acabamos de leer ahorita. O sea que la mano soberana de Dios estuvo orquestando todo. Mateo capítulo 2, verso 4 al 6 dice que mandaron llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Verso 5. Y el verso 5 dice que en Belén de Judea, porque eso es lo que escribió el profeta. Y tú, Belén de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Dios nuevamente mueve su mano para que Jesús nazca donde tiene que nacer, en el tiempo que tiene que nacer, moviendo todos los acontecimientos de la humanidad para que Jesús naciera. Pero finalmente ese Dios soberano toma la decisión de enviar a su hijo al mundo. Bueno, hola. Ya. Bueno, en ese plan soberano de enviar a su hijo, vamos a leer Juan capítulo 3, verso 16-17. Y allí vamos a ver cómo empieza también a gestionarse ese plan enviando a su hijo aquí en la tierra. Entonces dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Este es un versículo muy frecuente en nuestra comunidad cristiana, ¿verdad? Este versículo es muy conocido. Pero aquí vamos a ver cómo el Dios Padre empieza a gestionar este plan soberano para que haya un acercamiento de Dios con el hombre. Si nos damos cuenta, aquí ya empieza ese plan maravilloso, un Dios perfecto, un Dios soberano que hizo los cielos y la tierra, quiere acercarse precisamente porque hubo una separación, como mi esposo lo mencionaba en Génesis, esa separación por causa del pecado. Dios estaba separado con el hombre, viene el pecado, la condenación, bueno, todo ese tema más adelante se desarrollará, pero el punto es que en su plan soberano Dios Padre dice, quiero acercarme, y la única manera de acercarme al hombre es enviando a mi hijo, y allí se gestiona ese plan soberano. Quiero que leamos también en Gálatas capítulo 4, verso 4-5. Vamos a leer a una sola voz. Sin embargo, cuando se cumplió, el tiempo establecido, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Así que este acercamiento no solamente nos une a Dios Padre, sino que también nos une como un Dios, no solamente nos une como a un Dios, sino como a un Dios Padre. Miren que estamos leyendo que aquí ya hay una adopción. Ahora nosotros,
no solamente nos acercamos, somos perdonados, restaurados y todo lo que sucede por causa del Hijo, que más adelante se va a tocar ese tema, pero lo que sucede acá es una identidad de hijo. Aquí surge en esta unidad, en este acercamiento en plan soberano. Ahora tenemos una identidad, ya no somos esclavos, ya no somos lejanos, ya no somos desconocidos delante de Dios, sino que hay un Padre que hoy nos llama sus hijos. Y en Primera de Juan, en este plan soberano sucede lo siguiente, vamos a leerlo también. Dios mostró cuando nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de Él. En esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Así que en este plan soberano podemos ver cómo envía a su único Hijo. Y hay que resaltarlo porque yo les hago una pregunta en esta mañana, amada iglesia. ¿Cuántos somos padres? Levánteme su manito. ¿Cuántos somos padres? ¿Qué tan dispuesto estaría usted a dar si fuera en este caso, su único hijo para que sufriera, hiciera todo el sacrificio que hizo aquí en la tierra y entregarlo así? Creo que aquí, si levantáramos la mano y dijéramos, yo no soy capaz de entregar a mi hijo, porque eso es lo que hace Dios Padre soberano, entregar a su único hijo, y todo por el vínculo del amor. Lo hizo por amor a nosotros, envía a su hijo. Así que aquí vemos el plan soberano de Dios lleno de amor. Y por último, vemos en este punto que el plan de Dios soberano no solo es enviar a su Hijo, sino que también lo testifica como su Hijo. Por eso, en Mateo 3, verso 17, dice lo siguiente: entonces Juan aceptó bautizarlo, y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Podemos observar que en ese plan del Dios Padre soberano, Él dice, no solamente siendo un Dios perfecto y creador del cielo y la tierra, formando todo, sino que también dice, lo envío, pero además quiero testificarle a todo el mundo que Él es mi Hijo. Así que ahí se cumple el plan soberano y vamos a la siguiente sesión. Querida iglesia, creo que el significado de lo que estamos celebrando en esta fecha precisamente es el nacimiento del Hijo. Y antes de empezar a hablar de nuestro Señor Jesús, que es nuestra persona favorita, Jessie pues también tenía que decir unas cosas, pero está un poco afectada. ¿Quieres decirles algo? Es que no puede. Entonces yo, pues lo que nos corresponde, pues lo voy a dar yo. Ella me está acompañando para darme fuerza. Porque eso es la Navidad, ¿no? La Navidad es compartir con los seres amados. Eso también es importante. Porque vemos que cuando vemos al Hijo de Dios, cuando vemos al Dios Hijo, vemos un sinónimo de humildad. Jesús mismo se encarnó en un ser humano para traernos la humildad, para mostrarnos y darnos ese ejemplo de lo que representa la verdadera humildad. Porque celebramos la Navidad no solamente porque es una fecha o no solamente porque es una tradición familiar, sino porque realmente estamos celebrando el regalo más grande que Dios ha dado a la humanidad, que fue precisamente a su Hijo Jesucristo, para traer a nosotros salvación, esperanza, vida eterna y, lo más importante, un corazón reformado, transformado por medio de Él. La Navidad no solamente comenzó en un pesebre, como pensamos todos. La Navidad inclusive llegó antes de María, antes de Belén, antes de los profetas, antes de la ley, antes de toda la creación ya estaba Jesucristo. Él estuvo presente en el momento de la creación y fue partícipe también de lo que fue toda la creación, y desde ese inicio ya estaba planeado todo el plan de salvación por medio de la Trinidad puesta en la persona de Jesucristo. Por eso vamos a ver qué fue lo que Jesús hizo y para qué vino a la tierra. Porque Jesús es el Hijo de Dios y lo fue antes de todo. Dice Juan 1, versos del 1 al 4.
En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Eso me parece muy bien que leamos. Antes leíamos las novenas, ahora leemos la Biblia, ¿cierto? Dice la carta a los Colosenses, capítulo 1, versos del 15 al 17. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él, porque Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida a toda la creación. Jesús no solo comenzó a existir en la Navidad, no nació en el niño Jesús. Sáquense esa idea de la cabeza, porque Jesús no comenzó solamente a existir en esta fecha. Él estaba en la creación. Dice que la creación fue hecha por medio de Él y para Él. Todo fue creado con una sola intención, es glorificar a Dios. El pesebre no reduce su gloria, solamente que fue revelada de otra manera a nosotros. El que nació en un pesebre es el mismo que sostiene todo el universo en su mano en este momento a la diestra del Padre. Porque la Navidad no comienza con un nacimiento humano, sino con un Dios eterno que decide entrar en nuestra historia. Él llegó como el gran Señor, abriendo paso, diciendo: yo estoy acá porque yo soy el centro de todo. Y vemos nuestro calendario partido en dos porque Él es el centro de todo. Porque Dios Hijo es el cumplimiento del plan soberano del Padre. Dice Lucas capítulo 2 versos 10 y 11. Pero el ángel los tranquilizó y les dijo: no tengan miedo, les traigo buenas noticias que darán una gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías del Señor, ha nacido hoy en Belén, en la ciudad de David. Dice Mateo 1 verso 21. O sea, los textos que estamos leyendo es afirmando lo que les estamos diciendo. Dice Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nacimiento de Jesús no fue solo anunciado por los ángeles, fue profetizado por los hombres antiguos, como decía el pastor Fabio. Miren, más de 300 profecías mesiánicas se cumplen en Jesús, porque profetizar antes de es el reto, ¿no? Después de, nosotros ya tenemos a Jesús. Nosotros nacimos y ya existía Jesús, ¿cierto? Pero antes de Jesús, más de 300 profecías fueron escritas por medio del Antiguo Testamento. De hecho, solamente en su concepción y nacimiento encontramos 8 profecías súper certeras. Permítanme, se las enuncio. Dice: nacido de una virgen, lo leyó el pastor Fabio, Isaías 7:14. De la casa de David, 2 Samuel 7. Nacido en Belén, Miqueas 5:2. Su nombre y misión, Isaías 9:6. Luz a las naciones, Isaías 42. Huida a Egipto, Oseas 11:1. Matanza de los niños, Jeremías 31:15. Preparación del camino, Isaías 40 por medio de Juan el Bautista. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús no vino por accidente, no fue el plan B porque Adán y Eva la embarraron. Fue porque ya estaba planeado, porque ya estaba decidido desde la eternidad. Su nacimiento cumple una promesa eterna y su nombre define misión. Y esa misión es salvación para la humanidad. Dios no improvisa la salvación. La Navidad es el cumplimiento de un plan eterno. El Dios Hijo se encarnó y se hizo carne. Lo hizo para que pudiera estar con nosotros, para que pudiera ser como nosotros. Dice Juan 1 verso 14. Entonces, a ver, ¿la vamos a leer? A ver, ven, ¿sí? A ver, Juan 1:14. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Y dice Hebreos
capítulo 10, versos 5 al 7. Por eso, cuando vino al mundo, le dijo a Dios: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. No te agradaron las ofrendas quemadas ni otras ofrendas por el pecado. A ver, los espero. Verso 7. Luego dije: aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. ¿A quién vemos hablando ahí? En una conversación. Al Hijo de Dios, a Jesús, y al Dios Padre. O sea, no es solamente uno, sino se está desarrollando ahí la Trinidad. Jesús no aparentó ser humano, lo fue realmente. Jesús no vino acá a mostrarse como un fantasma. Jesús no fue Gasparín. Jesús se hizo hombre para demostrarnos realmente que pudo vivir como nosotros y pudo ser íntegro y obedecer toda la voluntad del Padre hasta llegar a la cruz del Calvario por nosotros. No solamente vino a enseñarnos, vino a obedecer y a dar su vida por nosotros. La Navidad es Dios entrando en nuestra realidad para redimirla desde adentro. Se metió en medio de nosotros. Jesús se paró, estaba sentado en la mitad de nuestra iglesia para mostrar lo que hizo en la humanidad. Él está con nosotros y lo hizo por medio de su sacrificio, de su encarnación humana, para mostrar lo que hace. Dios se encarnó para darnos a conocer al Padre, porque dice la Biblia en Juan 1, verso 18: nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo único, quien Él mismo es Dios, nos ha dado a conocer. Él está lo más cercano al Padre. Y dice Mateo 1:23: miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Dios está con nosotros. Jesús fue el testimonio de que Dios el Padre estaba con nosotros. Y así es como podemos conocer al Padre. Nadie conoce al Padre si no conoce al Hijo. Y ya vamos a ver cómo conocemos al Hijo: por medio del Espíritu Santo. Jesús no solo trae salvación, trae revelación. En Cristo vemos cómo es Dios, que es un Dios cercano, compasivo y siempre presente en cada uno de nuestra vida. Emmanuel no solo es una idea, Emmanuel es una persona, la persona de Jesús. Y Dios Hijo se humilló y se hizo obediente para enseñarnos a nosotros. Dice Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 11. Dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en la forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó a un lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Es tremenda palabra. Dios Hijo se hizo humano para mostrarnos cómo tenemos que agradar al Padre. Dios se hizo humano para que glorificáramos al Padre. Dios se hizo un simple humano para darnos a entender de que no es imposible seguir al Señor. Eso es lo fundamental. Jesús no perdió su divinidad, simplemente eligió humillarse por nosotros. Su camino fue gloria, estaba en la gloria, pesebre, cruz y de nuevo exaltación. La Navidad apunta directamente a Jesús, porque el pesebre anuncia una vida entregada y la cruz confirmó la obediencia de Dios. Celebramos la Navidad porque Dios nos dio a su Hijo, no solo para admirarlo, sino para recibirlo, y no solo para recordarlo, sino para rendirnos a Él. Amén. Ahora vamos a donde está nuestro amado Espíritu Santo de Dios. Bueno, es muy importante dentro de lo que estamos hablando y el contexto entender. Quizás uno siempre cuando habla del pesebre es fácil reconocer al Padre y al Hijo. Naturalmente el Hijo pues es el centro
del nacimiento, y el Padre es quien nos da la promesa, quien se acerca a nosotros, pero a veces ignoramos la presencia, y cotidianamente en el cristianismo, en el ejercicio de nuestra vida cristiana, suele suceder que el Espíritu Santo a veces está como ahí al ladito y no le damos la importancia ni la preeminencia que tiene. Dentro del contexto del nacimiento es muy importante entender que el Espíritu Santo es fundamental tanto como la obra del Padre como la obra del Hijo, porque es a través del Espíritu Santo quien todo ese plan de la mente de Dios y la esencia de la Navidad del nacimiento que está en Cristo se manifiesta a nosotros los hombres por medio del Espíritu Santo. Y es bien importante, ¿por qué razón? Porque el Espíritu Santo es quien ejecuta la obra, quien hace realidad, quien hace posible que hoy nosotros estemos simplemente viéndolo de una manera literal, sentados aquí hoy para glorificar a Jesús en un culto de Navidad. Es gracias a la obra del Espíritu Santo. Al respecto de eso, Juan Calvino, un reformador del siglo XVI, dijo algo muy importante acerca de esto. Él enfatizaba que la obra del Espíritu Santo era necesaria para preservar la pureza de Cristo cuando fuera hombre, y escribió algo, o hay una frase muy importante que él dice acerca de esto, y se dice que Cristo fue concebido por el Espíritu Santo para que no solo su alma fuera pura e íntegra, sino que incluso su cuerpo fuera santificado por el Espíritu, para que no fuera partícipe de la corrupción común de la raza humana. Entonces es importante porque el Espíritu Santo es la semilla. Recuerde que quien anuncia a María por medio del ángel y quien concibe en María es el Espíritu Santo. Y al respecto de eso, Karl Barth, otro teólogo, tiene un postulado en un texto que se llama Et Natux ex Maria Virgine, que significa nacido de María Virgen, que dice que el nacimiento virginal por la obra del Espíritu Santo es la señal de que la salvación viene exclusivamente de Dios y no del esfuerzo humano. El Espíritu Santo es el factor determinante donde el hombre, y hace el símil con José, es excluido de la responsabilidad y Dios se convierte en el único principio de este nuevo comienzo. Y es bien importante, y por eso vamos a cerrar con 4 aspectos fundamentales de la obra del Espíritu Santo en el nacimiento. Bueno, la primera obra del Espíritu Santo en el nacimiento es que el Espíritu prepara el camino. Antes de que Jesús naciera, el Espíritu Santo se encargó de trabajar cada corazón de quien iba a anunciar su nacimiento. Además, el Espíritu Santo no solo envía mensajes, sino que habilita los corazones para el nacimiento de Jesús. Entonces vamos a leer Lucas 1 del 15 al 17. Y dice: tu hijo va a ser muy importante ante Dios. No tomará vino ni cerveza, y el Espíritu Santo estará con él desde antes de que nazca. Este niño hará que muchos en Israel dejen de hacer lo malo y obedezcan a Dios. Llegará antes que el Mesías y tendrá el mismo poder y el mismo espíritu que antes tuvo el profeta Elías. Su mensaje hará que los padres se reconcilien con sus hijos y que los desobedientes comprendan su error y sigan el ejemplo de los que sí obedecen. Además, preparará al pueblo de Israel para recibir al Mesías. Aquí Lucas está hablando de Juan el Bautista. Y Juan el Bautista no solamente fue reconocido por su elocuencia, sino porque estaba lleno del Espíritu Santo para anunciar la venida del Mesías. Entonces es muy importante que tengamos claro que el Espíritu Santo, necesitamos tener al Espíritu Santo en nuestras vidas porque Él habilita nuestros corazones para poder vivir la vida del Mesías. Amén. Otra característica que tiene el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo abre los ojos de los hombres. Nadie podría reconocer a Jesús como el Mesías por lógica humana. Necesitamos del Espíritu Santo para reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Y esto fue lo que hizo el Espíritu Santo a través de la historia para que antes de la llegada de Jesús muchos lo reconocieran como Salvador.
Entonces vamos a ver algunos versículos. Vamos a ver Lucas 1, del 41 al 45. Y dice, cuando Isabel oyó el saludo, el niño saltó de alegría dentro de ella. Isabel, llena del Espíritu Santo, dijo en voz alta a María, Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y también ha bendecido al hijo que tendrás, porque has venido a visitarme, tú que eres la madre de mi Señor. Tan pronto como oí tu saludo, el bebé saltó de alegría dentro de mí. Dios te ha bendecido porque confiaste en sus promesas. Vamos a leer Lucas 1, 67 al 69. Zacarías, lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo, dio este mensaje. Alabemos al Dios de Israel porque ha venido a salvarnos. Nos ha dado un Salvador muy poderoso, descendiente de la ley de David, su servidor. Ahora leamos, aquí está Zacarías, que si recuerdan, profetiza el cumplimiento del pacto davídico. Ahora vamos a ver la historia de Simeón, Lucas 2, del 25 al 32. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que obedecía a Dios y lo amaba mucho. Vivía esperando que Dios libertara al pueblo de Israel. El Espíritu Santo estaba en Simeón. Ese día, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios diciendo, ahora, Dios mío, pues déjame morir en paz. Ya cumpliste tu promesa. Con mis propios ojos he visto al Salvador, quien tú enviaste a todos los pueblos verán. Sin la iluminación del Espíritu Santo, el nacimiento de Cristo sería solamente una historia más. Pero con el Espíritu Santo en nosotros, Cristo es nuestro Salvador. Un tercer aspecto importante está en Lucas capítulo 1:35. Así se sabrá lo que en verdad piensa cada uno. Y a ti, María, esto te hará sufrir como si te clavaran una espada en el corazón. Esto refiriéndose un poco a la concepción virginal. Cuando se le anuncia a María, hay un símil y es la sombra del Altísimo. Matthew Henry hace un comentario acerca de esto. Dice, el Espíritu Santo con su poder creativo hizo que una virgen concibiera. Esta obra se despide como un cubrir con su sombra, surgiendo algo sagrado y secreto, tal como la gloria de Dios cubría en el tabernáculo. Es una obra del poder divino que sobrepasa nuestra comprensión. Cuando nosotros queremos entender cómo fue la concepción, quizás es algo de lo que más genera como un poco de curiosidad. ¿Cómo fue que concibió el Espíritu Santo en María? La Biblia lo describe como una sombra, en la sombra del Altísimo. Es la misma sombra del Génesis que decía que la sombra de Dios cubría las aguas, porque cuando hablamos de eso es que el Espíritu Santo literalmente cubrió a María y concibió a Jesús. Y Mateo capítulo 1:18, cuando le confirma a José, el Espíritu quita el temor, el Espíritu Santo quita el temor y revela el origen de dónde viene esa situación. Es muy importante, mira lo que dice Mateo 1:18. Así fue como nació Jesús el Mesías. Su madre María estaban comprometida para casarse con José, pero antes que vivieran juntos se supo que ella estaba embarazada. José era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios. Como no quería acusar a María delante de todo el pueblo, decidió romper en secreto el compromiso. Mientras pensaba en todo esto, un ángel de Dios se le apareció en un sueño y le dijo: José, no tengas miedo de casarte con María, el Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada. Es decir, que es importante entender que es la obra del Espíritu Santo la que hace que María conciba a Jesús en su vientre. Y por último, el Espíritu Santo es importante porque en todo el transcurso del nacimiento y la vida de Jesús,
el Espíritu Santo reposa en la vida de Jesús para ungirlo para la tarea. Y es muy importante esto porque hasta ese momento nadie, en ninguna persona en la historia de la Biblia, de la humanidad, el Espíritu Santo había habitado. El Espíritu Santo venía de vez, llenaba, hablaba, pero nadie puede decir que antes de Cristo el Espíritu Santo había habitado en él. Y por eso es importante entender que una de las obras más importantes del Espíritu Santo es que la unción del Mesías vino a él. Mira lo que dice Isaías 11:1-3. Si de un tronco viejo sale un retoño, también de la familia de David saldrá un nuevo rey. El Espíritu de Dios está sobre él y le dará sabiduría, inteligencia y prudencia. Será un rey poderoso y conocerá y obedecerá a Dios. Amén. Y también Mateo capítulo 12:18 nos habla que cuando Dios pone su espíritu, Dios envía su espíritu sobre el Mesías, lo envía para que Cristo sea ungido para traer paz a las naciones. Mira lo que dice el verso de Mateo 12. Miren a mi elegido, al que he llamado a mi servicio. Yo lo amo mucho y él me llena de alegría. Yo pondré en él mi espíritu y él anunciará mi justicia entre las naciones. Es por eso que la conclusión de la obra del Espíritu Santo en el nacimiento y en el ejercicio de la vida de Jesús es que sin el Espíritu Santo ni el plan de la mente de Dios ni la esencia de Cristo había podido ser manifestada. Quiero que se ponga de pie. Milagrosamente hoy acabamos. Y quisiéramos hacer algo hoy. Antes de hacer el resto de cosas que tenemos programadas hoy, queríamos con el equipo pastoral hacer una reunión diferente de Navidad hoy. Pero sobre todo queríamos que no perdiéramos de vista el trabajo de la Trinidad, porque nosotros como iglesia creemos que son tres personas diferentes, un mismo Dios. Creemos en un Dios trino. En esta época donde hay tantas tendencias, o solo Dios, o solo Jesús, o el énfasis exagerado solamente en el Espíritu Santo, se ha perdido el balance de ver al Dios trino en acción. Y el último texto que queda ahí es el texto con el que yo quisiera orar hoy, Lucas capítulo 4, porque este es el mensaje de la Navidad. Este es el mensaje que quisiéramos que te llevaras hoy para tu casa. Esta es la profecía, la palabra, el deseo de Dios al alumbrar a Jesús. El deseo de Dios al alumbrar a Jesús no fue darnos una fiesta para llenar una época del año, ni fue llenar nuestro árbol de regalos, ni siquiera poner un árbol. El propósito de Dios era traer libertad. Y nosotros hoy queremos orar para que los años que vienen, cada vez que somos más conscientes del nacimiento de Jesús, podamos caminar en una vida de libertad verdadera. Que nada nos ate, que nada nos haga esclavos, porque en Cristo somos libres. Lucas capítulo 4, verso 17, cerrando esta obra del Dios en su deseo soberano de salvar a la humanidad y enviar a su Hijo, del Hijo en su humildad obediente de encarnarse y morir, y del Espíritu Santo de revelarlo, crearlo, engendrarlo y permitirle a nuestro corazón que lo podamos ver claramente. Jesús dijo esto cuando leyó el libro del profeta Isaías, y quiero que mientras lo leo tú puedas poner la mano en tu corazón y atesorar esta palabra para ti, no para este día ni para este mes, para los años que vienen. Y quiero dejarte un mensaje de parte de Movimiento Iglesia, y es: Dios nos ha llamado a vivir una vida de verdadera libertad, porque el que conoce al Señor es libre. Él dijo estas palabras, le dieron el libro del profeta Isaías, Jesús lo abrió y leyó: el Espíritu de Dios está sobre mí. Espera, el Espíritu que nos estaba hablando el pastor Oscar y la pastora Paola está sobre él, pero para que estuviera sobre él, el Hijo tuvo que humildemente encarnarse y venir a la tierra a sufrir. Y para que el Hijo viniera, el Padre soberano tuvo que decidir enviarlo. O sea que esta declaración es imposible sin la acción de la Trinidad. Y ahora dice: el Espíritu de Dios está sobre mí
porque me eligió y me envió para dar buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, para devolverle la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados. Y el verso siguiente dice, y para anunciar a todos que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Levante sus manos, incline su cabeza, cierre sus ojos. Gracias, Señor, por darnos este regalo maravilloso. Tu soberanía, la humildad del Hijo y el poder del Espíritu Santo hacen posible que nosotros hoy podamos decir que Cristo ha nacido en nuestra vida. Y hoy te pedimos que nuestro corazón pueda ser libre, que nuestros ojos puedan ser abiertos, que en todas las áreas de nuestra vida donde hay pobreza, donde hay escasez, donde hay necesidad, tú puedas venir a llenarlo todo, Señor. Pero sobre todo te pedimos que no perdamos de vista que no es mañana ni ayer. Hoy este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación y vida eterna, Señor. Que estas fiestas y estas temporadas nos recuerden a nuestra familia en el interior de nuestro hogar que nada sería posible sin el Padre, sin el Hijo y sin el Espíritu Santo. Gracias por darnos tu gracia, tu favor, tu misericordia, y gracias por permitirnos hoy reunirnos para adorarte y alabarte. Gracias. ¿Qué tal si se toma unos minutos para darle gracias al Señor por este año? No sé si tiene algún motivo para agradecer. Con su cabeza inclinada y sus ojos cerrados, abra su boca y empiece a agradecerle al Señor por lo que usted tenga que agradecerle hoy. Lo guardó de algo, su provisión día tras día, su misericordia en su matrimonio, porque cuidó sus hijos, porque levantó su empresa, porque hoy le dio vida para llegar hasta acá hoy, porque le dio la capacidad de ver, de disfrutar, porque está con salud, porque tiene vida, porque puede ver, escuchar, sentir, tocar. No sé por qué usted tiene que agradecer, pero sería bueno que hoy usted pudiera abrir su boca y darle gracias a Dios. Porque en este tiempo humano, 365 días, hemos visto la soberanía del Padre, la humildad del Hijo y el poder del Espíritu Santo actuando en nosotros. No fue solamente un nacimiento, fue el movimiento del cielo a favor de los hijos. Y por eso te damos gracias hoy. Y por eso te damos gracias hoy, Señor. Y por eso te damos gracias, Señor, Rey de Gloria. Te bendecimos y te adoramos a ti. Gracias por darnos esta mañana. Gracias, Señor. ¿Y qué tal si cerramos esta mañana con una sola petición? Danos a Cristo, Señor. Levante sus manos. Usted se lo sabe. Podemos cerrar con esta petición. Tuyo es mi corazón. ¿Puedes decirlo? Tuyo es mi corazón. Eso es lo que queremos en nuestra familia, en nuestro esposo, nuestra esposa. Lo único que queremos es al Cristo que liberta, al Cristo que abre ojos, al Cristo que sacia, al Cristo que llena, al Cristo que consuela. Tuyo es mi corazón, tuyo es mi corazón. Una vez más dilo, dame a Cristo. A Cristo, dame a Cristo, tuyo es mi corazón, tuyo es mi corazón. Gracias, Señor. ¿Le puedes dar un aplauso al Rey de Gloria? Dale un aplauso y dale gracias a Él. Él es bueno. Quiero que mires a alguien y le digas feliz Navidad. Dile, vamos, mira a alguien que tenga cerca. Muéstrale tus 36 pares de dientes. Dile, qué bueno que estés aquí. Feliz Navidad. Tome su asiento, por favor. Antes de salir, escúcheme bien, antes de salir, porque tenemos afuera ya listo nuestro compartir. ¿Cuántos les gusta comer en Navidad?
Ah, no, wow, no les gusta comer. Bienaventurados los del primer servicio. ¿Les gusta comer o no les gusta comer? Bueno, allá está atrás nuestro compartir, ya está listo. Pero antes de eso, antes de que se vaya hoy, gracias por venir, gracias por estar acá. Recordarles dos cosas importantes. A partir de hoy, ya estos miércoles hasta el 17 de enero que volvemos, no vamos a tener reuniones de mitad de semana. Es un tiempo también de descanso, de compartir. Muchas personas se van de viaje. Así que nos volvemos a ver hasta el próximo domingo, que es el domingo 28. Y el próximo domingo solamente tendremos una reunión a las 9 de la mañana. ¿Qué horas? A las 9 de la mañana, nuestro domingo próximo, domingo 28, solamente tendremos una reunión para que podamos darle gracias. El próximo domingo estaremos compartiendo lo que será la palabra direccional que el Señor nos entregó para el 2026. Así que lo esperamos, además damos gracias por el año. Va a ser un tiempo muy lindo el próximo domingo. Recordarles también que el próximo domingo estaremos entregando los regalos de los niños del Ministerio Infantil, como los niños de la Fundación. Entonces, todos los que todavía esta semana quieran dar regalos, si alguien trajo sus regalos hoy, por favor habla con mi esposa al final. Si alguien esta semana quiere sumarse para que el otro domingo podamos tener muchos más regalos, pues le agradecemos lo que usted quiera dar para que más niños puedan tener un regalito de Navidad. Se lo agradecemos infinitamente. Recordarles el canal de WhatsApp de nuestra iglesia, no lo olvide, está habilitado. Simplemente escanea el código QR y usted queda ahí en el canal y ahí le va a llegar toda la información de la iglesia, los devocionales, los horarios de culto, las transmisiones, bueno, todo llega ahí al canal. Y como es tradición, esto es una actividad que ya está fuera de la programación de la iglesia. Todos los años yo hago de manera virtual una sesión que se llama El Último Round. No sé si ustedes se acuerdan. Hacemos el último round, que es netamente virtual por las redes sociales de la iglesia y por las redes sociales mías. Hacemos un devocional del 26 al 30 de diciembre, o sea, al 30 de diciembre, sí. Eso va a ser viernes, sábado y lunes, son 3 días, porque el domingo estamos acá. Entonces, para que no se lo pierda, conéctese por las redes. Siempre buscamos dar el último round del año ahí a través de las redes sociales. Así que conéctense, por favor. Póngase de pie entonces. Ahorita a la salida va usted a encontrar en la parte de atrás, va a estar el equipo de la casa listo para entregarles a cada uno lo que es el compartir de Navidad. Si usted trajo algo de la Navidad, gracias, del compartir, gracias, muchas gracias. Sí, muchas gracias por cada uno que puso algo en la mesa. Quisiéramos terminar con dos cosas. Número uno, quienes vienen por primera vez, quiero hacer una claridad antes. Quiero darle la bienvenida a Alejo, vente para acá, quiero que la gente te conozca. Un colega mío, profesor de la universidad también, quiero que aplauda, por favor. Alejito, bienvenido. Qué rico tenerte acá. Se los presento. Esta es tu casa. Muy contento de que estés acá. Bienvenido. Y con tu esposa y con tu hijo. Bienvenidos. Bienvenidos. Alejito, gracias. Gracias. Él me lo anunció. Voy a ir el domingo. Ah, bueno. Bienvenido. ¿Quién más aparte de Alejo y su familia? ¿Alguien más viene por primera vez hoy a casa? ¿Tú vienes por primera vez? Tú también, bienvenidos. Qué alegría. Usted también, bienvenido. ¿Alguien más? Tú también, bienvenidos. Bienvenidos, gracias por estar acá. Quisiéramos que salgan por aquí, miren, salgan por acá, está Jaime acá. Les tenemos un regalo de bienvenida, queremos orar por ustedes. Si tienen alguna petición de oración, gracias a todos ustedes por estar acá. Salgan por acá con Alejandro, con Jaime, con Mauricio. Sigan por acá, por allá, con Mauricio, con él. Queremos darle un regalo. Familia, antes de que...